Bueno, bienvenidos nuevamente a este podcast que se llama Entre Tasas y Negocios. En esta oportunidad nos acompaña Ludmi. ¿Qué tal? Ludmi, antes de meternos en el tema, si te parece presentarte. Bueno, mi nombre es Ludmila Zárate, soy estudiante de la licenciatura en Economía Empresarial. Estoy en mi último cuatrimestre y soy parte del equipo de MC. Bueno, y quién no, sino para hablar de este tema que nos toca hoy, que vamos a estar hablando un poco de macroeconomía, de los datos macroeconómicos y cómo se pueden utilizar para tomar mejores decisiones a la hora de gestionar una pyme. Exacto. Si querés, contanos de qué se trata la macroeconomía y así nos vamos metiendo en este tema. Bueno, la macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento de la economía en general. Se compone de varios agregados y es una mirada por ahí un poco más externa a las unidades que son las familias y las empresas. Entonces, bueno, trae mucha información de qué es lo que pasa en el contexto, cómo están los niveles de actividad, los niveles de la economía en general por sector. Sí, ahí mientras vos hablabas recién pensaba también que nosotros sabemos que es muy importante esto, conocer internamente, entre nosotros decimos el dato micro dentro de una organización, que es lo que venimos charlando en los episodios anteriores, donde trabajamos con nuestros clientes y tratamos de transmitir la importancia que tiene esto de conocer los números del negocio, ¿sí? Y ahora vamos un poquito más a conocer no solo los números del negocio, sino conocer un poco qué está sucediendo en el sector, ¿sí? Y más esto pensaba recién en un país como Argentina, donde el contexto es cambiante, es decir, la macroeconomía va cambiando, quizás en otros países más estable es más predecible y más fácil de estar atrás de los datos. En lo que es Argentina quizás hay que prestar atención y un poco el podcast de hoy es llevarlo a ejemplos. Vamos a estar hablando un poco de distintos sectores para ver y mostrar un poquito los datos que hay y cómo los podemos utilizar para gestionar mejor el negocio. Si querés, Ludmi, arrancamos con alguno. Sí, creo que es importante, como decías, en Argentina interpretar el momento que está viviendo el país en términos económicos. Sobre todo para esto, tomar decisiones y quizás proyectar un poco más, siguiendo un hilo conductor de lo que va a ser el mercado, de lo que va a ser el sector, digamos, el próximo año. Si bien, obviamente, quizás en otros países podemos mirar un poco más a largo plazo, bueno, creo que la macro en Argentina sirve quizás un poco más acotado, pero sigue siendo una proyección un poco más a un año, por ejemplo. Hay muchos indicadores que nos dicen cómo va a estar la economía. Uno de ellos es el PBI, la inflación. Seguramente muchos de los que están escuchando conocen algunos de estos indicadores. Y particularmente en este momento es interesante hablar de cómo está la macro, porque estamos en una situación que quizás es diferente a cómo venía siendo hace unos años, y es importante entender qué hacemos con esta nueva macroeconomía. Hoy Argentina tiende a una normalización un poco más de todo lo que es el área comercial, porque como sabemos hay una desaceleración de la suba de la inflación. Esto se traduce a que los precios, ese aumento sostenido y generalizado que veníamos viendo constantemente en épocas anteriores, quizás hoy están en unos niveles un poco más normales, y eso hace que cada sector y cada negocio se comporte diferente. Y particularmente lo que analizábamos cuando veíamos qué cosas son importantes hoy, hablamos de la diversidad de productos, y eso tiene que ver con los niveles de importación y la apertura comercial que tiene hoy Argentina. Hablamos de casi un aumento del 30% en 2025 con respecto al año anterior de productos importados. Muchísimo. Y eso es un montón, y se traduce mucho a más variedad, a otra forma de competir. Son otros indicadores los que tenemos que mirar, y es muy importante que los empresarios lo comprendan. Tal cual. Bueno, ahí estamos hablando de un año a otro, un 30%. Es bastante, digamos, hay un gran cambio, no es que fue un cambio paulatino, sino que fue un cambio bastante abrupto.
Es decir, la macro cambió, ¿sí? Entonces, esto es, quizás no hay que pelearse, sino hay que entender y tratar de, desde el entendimiento y la comprensión, ver a ver cómo se puede gestionar frente a estos cambios. Un poco mencionabas recién esto de, también lo atabas a lo que es la inflación. Lógicamente el aumento de importaciones, más oferta, más competencia de precios. Quizás hoy no es tan fácil trasladar, quizás lo que venimos seguramente han visto y demás, las ineficiencias que uno va teniendo en los costos, que muchas veces se dan por falta de atención o bueno, tampoco es tan fácil eso, es complicado y complejo gestionar una empresa, entonces estas cositas pueden pasar. En periodos anteriores quizás esas ineficiencias se podían trasladar rápidamente a precios. Hoy realmente, como decía Ludmila, si lo trasladamos a precios, a un gran porcentaje de incremento de importaciones, bueno, ahí te tenés que tener cuidado porque lógicamente podés quedar muy alto. Tal y cual. ahí si quedas muy alto, obviamente baja mucho la demanda. Entonces ese quizás es un dato macro a tener en cuenta. Sí. Y si vamos un poquito más a afilar ese lápiz, por ejemplo, si vamos a un sector. Sí, bueno, lo vemos muy presente en el sector de indumentaria, con las nuevas empresas que, bueno, la venta de prendas de la indumentaria online desde China, hablo de Shein, Temu. Muchas de estos negocios e-commerce han tenido gran participación en todo lo que es las importaciones. Hablamos de un aumento del 166% en toneladas, es un montón, es un poco lo que refleja cómo está ese sector, particularmente el de indumentaria. Si lo trasladamos un poco a datos más concretos, hablamos de como si los 45 millones de argentinos importasen un jean por segundo, es mucha cantidad. Y no se ha visto en épocas anteriores esta apertura y este nivel de importaciones, entonces es un poco entender para, en este caso el sector de indumentaria, las reglas del juego. Hablamos de que se vuelve una competencia un poco más rigurosa en lo que es precios, porque estas grandes empresas tienen economías de escala, venden a precios muy bajos. Y entonces competir quizás para los negocios, para las pymes argentinas del sector de indumentaria, tiene que encararse, digamos, con una estrategia diferente, no tanto por precio, sino valorando otras cosas y comprendiendo que si competimos contra precio, quizás nos quedemos un poco atrás y el mercado nos diga, bueno, si nos vamos a fijar, no vas a tener muchas chances con esas grandes empresas, sino revalorizar otro tipo de cosas. Sí, nosotros desde la consultora trabajamos mucho eso de, bueno, en el caso de que si sos un comerciante, esto, bueno, a ver, ¿qué valor agregado le das más allá del producto y el precio? Y bueno, vamos a fortalecer eso porque, nada, en estas economías de escalas que entran, un 160%, lógicamente impactaron y van a seguir impactando muchísimo. Esto de seguramente conocemos a más de uno y más de uno ha comprado afuera. Ahí también como dato, la inflación interanual, que estamos hablando de un 30 y pico %. Bueno, si vamos al sector de indumentaria, estamos hablando de un 17. Un 17,4. Es decir, que la indumentaria no pudo, ya la inflación cambió y eso del aumento generalizado de precios, es decir, trasladar a los precios a nivel general fue mucho menor, tuviste menos margen, bueno, en la indumentaria aún menos, la mitad. O sea, es una locura eso, entonces hay que encontrarle la vuelta para ver, bueno, qué hacemos con eso. Tal cual, y bueno, con respecto también a indicadores puntuales, los márgenes que maneja el sector de indumentaria se vieron muy reducidos a lo que históricamente se aplica. Un comerciante hoy tiene que enfrentarse a esto, competir por precios, a ser más eficientes en costo, entonces los márgenes de ese sector están en mínimos históricos. Y particularmente también tenemos como dato que esas importaciones vienen con un ticket promedio de $18, estamos hablando más o menos de 27.000 pesos. Y bueno, ahí tenemos como otro dato importante para la gestión y también para analizar cómo nos paramos ante ese contexto. Exacto, ahí entonces Ludmila comparaba un poco o traía dos
indicadores que nosotros también trabajamos a nivel micro, a nivel, como le decimos nosotros, interno de la empresa. Siempre hablamos de ticket promedio. Bueno, no solo el ticket promedio de la empresa, sino también a nivel sector. Entonces, bueno, son dos indicadores que te ayudan a tomar una decisión, ¿sí? Y gestionar mejor el negocio teniendo información, ¿sí? Que es la idea, entendiendo un poco qué está pasando en el mercado, entendiendo que el consumidor, el cliente, tenemos estas opciones, ¿sí? Y bueno, tenemos que ir encontrándole la vuelta en este nuevo mercado, en este nuevo contexto, que la información está, ¿sí? Esto también algo que decimos es indicadores hay, es muy importante para el tomador de decisión, es que contextualice ese dato y que no se quede solamente con este dato de, por ejemplo, la inflación o la proyección de crecimiento. Tomémoslo como punto de referencia y también completémoslo con otros indicadores para hacerlo un poco más completo. Y la idea de un poco de todo esto es tratar de reducir la incertidumbre, reducir el riesgo. ¿Qué otro ejemplo podemos traer o sector que estaría bueno charlar y comentarles un poquito de esto, de la idea? Bien, bueno, particularmente el año pasado y con este nuevo escenario macroeconómico se habló mucho del sector de la construcción. Okay, sí. En el sector de la construcción, la actividad viene como en recuperación un poco lenta, cuando afrontó todo el freno de la obra pública fue de gran impacto para el sector de la construcción, pero tenemos indicadores específicos de este sector, como el índice Construya, por ejemplo, que es un índice privado, que proyecta una recuperación un poco más lenta. Entonces, si miramos por ahí este sector en particular, ¿qué nos dicen los indicadores macro? Bueno, específicamente nos pueden ayudar a prever cómo nos vamos a preparar para ese repunte del sector, cómo gestionar, sí, tipo la actividad operativa, pensar en ser más eficientes, viendo que tenemos una recuperación un poco más prolongada. Entonces, en ese sector es un poco diferente al que hablamos recién, pero los indicadores nos siguen dando como un pie para la toma de decisiones. Tal cual, de vuelta a repetir, que creo que también es importante, a tomar como punto de referencia, no es palabra santa, es algo que se proyecta. Esto también entender que cuando hablamos de un indicador es muy importante conocer cómo está compuesto ese indicador, cómo sacan ese dato, ¿sí? Y entender a ver si ese dato es representativo o no a mi negocio, ¿sí? Eso también es muy importante tenerlo en claro. ¿Algún otro ejemplo, Ludmi, del automotor, por ejemplo? Los datos macros del automotor nos dan, que yo creo que para mí fue impactante cuando lo leí, un dato de la edad promedio de la flota circulante en Argentina. Estamos hablando de que la edad promedio de autos que circulan en Argentina tienen un poco más de 14 años. ¿Qué nos dice este dato por sí solo? Bueno, quizás por sí solo es un dato no tan relevante o tan impactante, pero detrás hay un montón de oportunidades para los servicios, por ejemplo, los servicios postventa, servicios de mantenimiento, de refacción. Estamos hablando de que un auto con 14 años requiere de cierto mantenimiento, entonces nos da por ahí un hincapié o indicador de qué oportunidades hay en este sector. Ejemplo, tengo alguna unidad dentro del sector automotor y bueno, conociendo un poquito esto, uno puede agregar alguna otra unidad de esto de mantenimiento. Bueno, sabemos que tiene 14 años el promedio exacto. Bueno, eso es información, y si lo comparamos seguramente contra otros países, lógicamente el servicio que tenemos que dar debería ser diferente, porque quizás en otros países los años son mucho menos, entonces el contexto es distinto. Sí, tal cual. Y además creo yo que está bueno como analizarlo desde ese lado, desde el lado de qué oportunidades se presentan en ese mercado, porque uno puede hacer un seguimiento
de cómo es esa edad promedio, de cómo es la flota que circula año a año, ¿sí? Vemos que se viene sosteniendo, digamos, una caída de la edad promedio, pero quizás ese contexto más adelante cambie, entonces es importante como entenderlo para estar atento a las oportunidades que se presentan. Otro datito también, que decís, bueno, por ejemplo, si nosotros estamos en Tandil, si vamos en Tandil, bueno, estamos hablando de 70.000 autos que están circulando. Si vamos a Mar del Plata, estamos hablando de por 10, estamos hablando de 700.000. Entonces, con estos indicadores que tenés, bueno, edad promedio 14, tenemos una planta de 70.000, uno va entendiendo también cómo es el mercado, ¿sí? En qué mercado, cómo es la torta de ese mercado. Tal cual. Si vamos, por ejemplo, a otro sector, como es el gastronómico, ¿qué indicadores o datos podríamos tener a nivel macro que nos pueden ayudar para, junto con el dato micro, tomar mejores decisiones? Bueno, recién mencionabas Tandil y ahí hay un aspecto muy importante de la macro que creo que no se comporta igual en todos los sectores y en todas las regiones, a nivel global, digamos, en el país. En el sector gastronómico es un sector particular con respecto a los indicadores, que en comparación con los indicadores a nivel nacional, el sector gastronómico está muy influenciado por el turismo, entonces en ciudades como Tandil, que tienen como una economía, digamos, que se mueve mucho por el turismo y demás, se comporta diferente a lo que se comporta el indicador a nivel nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de que a nivel nacional el sector ha tenido una caída de entre un 20 y un 30% en el nivel de actividad, y en Tandil el indicador muestra totalmente lo contrario. Si hablamos de un crecimiento influenciado por particularidades específicas de la región, entonces ahí es importante tener el dato como para potenciar el servicio regional, tipo construir la identidad en torno a la ciudad, y bueno, es particular y está muy bueno el dato. Seguro. Entonces ahí que tenemos como 3 pilares: lo micro, que tiene que ver con tu empresa, la información interna de tu empresa, lo que genera tu empresa. Tenés el dato también que está bueno, el municipal, ¿sí? Bueno, es decir, cómo el sector en tu municipio, cómo se comporta. Y bueno, también vamos un poquito más a nivel nacional, que muchas veces también, como decimos, lo que sucede en Capital Federal y demás, también un poco predice lo que va a pasar en los municipios, o si vamos un poquito más grande, es decir, bueno, en otros países, por los motivos que sean y demás, analizar en cada sector, nos pueden llegar a anticipar lo que puede suceder acá. Entonces, de vuelta, son puntos de referencia que hay que contextualizar. No hay que tomar solamente un dato por sí solo, sino que hay que llenarlo de puntos de referencia para tener una idea general, ¿sí? Pero siempre acá entendiendo cómo está compuesto ese indicador, ¿sí? Es muy importante para que, de vuelta, sea lo más próximo o aproximado a tratar de reducir la incertidumbre, que es lo que buscamos. Sobre todo entendiendo también que quienes gestionan las pymes quizás miran un dato, por ejemplo, del sector textil y se puede confundir, digamos, el sector producción con el comercio de indumentaria textil. Entonces, creo que ahí es importante también analizar qué tipo de empresas toma ese indicador, si esas empresas se relacionan con el negocio, se relacionan con eso, en la región en la que yo me desarrollo. Y es muy importante, sobre todo para que el dato refleje realmente una decisión, o sea, impacte en la decisión de manera correcta, porque si no estaríamos mirando erróneamente el dato. Y creo que también es importante entender que si bien tenemos proyecciones de crecimiento, tenemos proyecciones de cuál va a ser el ticket promedio el año que viene, el nivel de importaciones, exportaciones, siempre son proyecciones que no se toman estrictamente como se van a cumplir, sino que hay que ir siguiendo ese dato mes a mes. Lo vemos con la inflación, por ejemplo, la REM se calcula los últimos 3 días hábiles de cada mes, y en el presupuesto nacional tenemos una inflación que se proyecta para todo el año. Entonces, hacer un seguimiento también de los indicadores macro es importante para quienes toman decisiones. Tal cual. Y bueno, y un poco es eso por medio de la consultora, entendiendo que el tomador de decisión no siempre tiene quizás la capacidad, el estudio, el conocimiento o el tiempo, ¿sí?,
de meterse en analizar y en buscar y demás. Detrás de lo que hacemos en la consultora es un poco eso, traer estos datos para que juntos con los tomadores de decisiones gestionemos codo a codo y tomemos mejores decisiones. Así que bueno, hoy era un poco eso, también entender y también trasladar que la macro no se puede controlar, pero la micro sí, ¿sí? Entonces ahí como datito, y también ambas son importantes, pero entendemos que la macro no se controla, la micro sí. Por eso vemos, por ejemplo, dentro de un mismo sector, dos empresas que se pueden comportar totalmente distintas, y tiene que ver ahí, en el caso de que supongámonos que el sector está a nivel, vamos bien al detalle, a nivel municipio, está creciendo, ¿sí? Y ese dato o esos datos a nivel municipal están directamente relacionados con estas dos empresas, y vemos que una crece y la otra no. Bueno, ahí tiene que ver un poco más con qué está sucediendo y qué están haciendo y qué valor, lo que decías al principio, valor agregado le está dando esa empresa, ¿sí? Que la otra no. Tal cual. Sirve principalmente como un diagnóstico también poder compararse, bueno, si a nivel local las empresas que hacen lo mismo que yo están creciendo y yo no, bueno, mirar para adentro, quizás tener como puntapié ese indicador y mirar hacia adentro del negocio, ver qué se puede corregir, analizar otro tipo de indicadores o por ahí darle una explicación a esa situación o al no crecimiento. Y creo que, bueno, lo hacemos un poco nosotros también con los clientes de la consultora, es decir, si tenemos que analizar o hacer foco en un dolor que tiene como punto principal lo comercial, bueno, analizar qué pasa en el sector con lo comercial, cuál es el ticket promedio de la empresa con respecto al ticket del sector. Salario promedio, tal cual. Hablamos de también el nivel de inflación del sector y vemos también cómo ha evolucionado la lista de precios de cada uno. Bueno, hay muchas cosas que hacer y que comparar, y sobre todo esto último que decías vos, que es importante hoy en este contexto. Gestionar bien hace la diferencia, porque la macro no la controlamos, pero hay cosas internas, micro, de gestión, que sí podemos controlar y utilizar la macroeconomía como insumo para esas decisiones. Así que bueno, los invitamos a todo tomador de decisión a que no solo vea lo micro, sino también lo macro, y también los invitamos que en el caso de que necesiten más información, profesionalizar esa parte de la gestión. Bueno, acá la consultora está para atenderlos y para resolver sus dudas. Muchas gracias, Ludmi, por participar. A ustedes. Y gracias a todos por escuchar. Nos veremos la próxima. Nos vemos. Chau, chau.